Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por participar de este nuevo encuentro. Hoy nos acompaña Maximiliano Adrobé. Tenemos el último encuentro de este ciclo de charlas, Viviendo la Geología, ¿sí? Hoy Maximiliano nos va a acompañar con su experiencia laboral en esta charla que hemos titulado De la Facultad a la Geotecnia aplicada a la minería. Y bueno, dado que es el último encuentro de este año, porque es probable que el año que viene organicemos un segundo ciclo, quiero aprovechar, sin robarles demasiado tiempo, agradecer a todas las personas que de una u otra manera nos han ayudado y nos han acompañado en distintas etapas de este ciclo. A María Laura Perezola, le agradecemos por la confección de los flyers, a Ramiro Pilmaiquén de la Secretaría de Ciencia y Técnica por su apoyo en la difusión y en el armado de los distintos formularios de inscripción, a todas las personas que han estado acompañándonos en las distintas charlas, a lo largo de estas 9 charlas, a todas las personas que han participado, estudiantes, profes, personas de otras, integrantes de otras universidades del país, incluso de universidades extranjeras. Muchas gracias a todos. Y bueno, por supuesto, muy especialmente un agradecimiento final a todos los graduados, sí, que han participado de esta convocatoria, a Romina, Sabrina, Carolina, Eliana, Matías, Luis, no me quiero olvidar de nadie, René, que no pudo estar finalmente por un problema de salud, le mandamos un abrazo, esperemos que esté todo bien, Maximiliano, Juan Cruz, a Lucas también. Muchas gracias, realmente es un gusto que se interesen en seguir manteniendo un vínculo con la facultad, porque no todos están participando en distintas cátedras, ¿no? Así que muchas gracias por coparse con esta convocatoria. Por supuesto, muchas gracias, como hemos dicho en otras oportunidades, al COPROGNA, al CAPEC, que nos han acompañado, declarando de interés estas charlas y difundiendo, ¿sí? Las mismas. Bueno, esperamos que haya cumplido con nuestro objetivo, que ha sido difundir no solo la carrera de geología, las actividades que los geólogos desarrollamos en distintos ámbitos laborales, sino también esta cuestión de transmitir la experiencia de la inserción laboral, ¿no? Pensando en nuestros estudiantes avanzados, que muy pronto van a estar en esta situación, y quizás contar con, con la experiencia de sus futuros colegas puede ayudarnos a transitar esta etapa un poquito más, más fluidamente, ¿sí? Bueno, Maximiliano, te cedo la palabra, no te robo más tiempo. Como siempre, les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, y luego, al final de la charla, pueden a través del chat, o abriendo incluso el micrófono al final, hacer los comentarios y las preguntas que deseen, ¿sí? Gracias, Maxi, por estar hoy, y te cedo la palabra. Gracias, Andrea. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Universidad de La Pampa y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por darme la oportunidad de estar hoy acá compartiendo este ciclo de charlas y poder presentar un poco de mi experiencia laboral y cómo ha sido mi carrera profesional en la geología. Desde que dejé la facultad me he especializado en la
en la geología, he trabajado en geología en minería, y hoy quiero compartirles un poco cuál es el rol del geotécnico en la minería de cielo abierto, que es el área principal en la que me desenvuelvo, y algunas experiencias laborales para mostrar también la variabilidad que hay dentro si bien ya es una especialización, la geotecnia, dentro del ciclo laboral hay muchas variables y muchas oportunidades de hacer distintas tareas dentro de un mismo campo. Entonces, dividí la charla en dos partes, y primero una descripción de cuál es la actividad que le piden a un geotécnico en minería, como la línea base de trabajo, y después algunas experiencias aplicadas. Egresé de la Facultad de Artes Naturales en el 2005, ya cuando antes de egresar, durante la elaboración de la tesis, tuve la suerte de conseguir un trabajo para el cual me ayudaron profesores que eran mi director de tesis, Walter Bertotto, me ayudó a conseguir un trabajo en una mina subterránea en Santa Cruz, en Mina Marta, así que empecé a trabajar cuando había terminado la cursada y todavía estaba elaborando la tesis. Así que fue una experiencia interesante, y arranqué casi en forma continua desde la universidad a trabajar. No tuve, por suerte, un gap en que tuve que buscar trabajo por mucho tiempo. Empecé trabajando como geólogo de mina en minería subterránea, en una mina pequeña, que permitió hacer distintas áreas, trabajar en distintas áreas, ya que había un geólogo por turno, así que el geólogo hacía un poco de todo lo que se puede hacer en geología en subterránea en esta época. Posteriormente pasé a trabajar dentro también de Santa Cruz a otra empresa, AngloGold Ashanti tenía una mina que se llama Cerro Vanguardia. Ahí ya pasé directamente a trabajar como geólogo geotécnico, porque era el área que requerían cubrir un puesto en ese sector. Tenían un equipo de trabajo geológico grande, pero la geotecnia estaba vacante, digamos. Entonces ese fue mi inicio temprano con la geotecnia. Posteriormente, dentro de la misma empresa, surgió la oportunidad de moverme a otra mina del grupo, y me moví a Tanzania a trabajar en una mina también a cielo abierto mucho más grande. Por 3 años, es una experiencia que me cambió la vida, verdaderamente. Desde lo personal a lo profesional. Y posteriormente me he dejado la empresa en la que me formé como geotécnico y me moví a otras empresas como Barrick en República Dominicana. Llegué ahí postulando a través de un antiguo jefe que se movió de una empresa a otra y me arrastró. Y ahora actualmente me encuentro trabajando en una mina de cobre en Perú, del grupo MMG, en los últimos 2 años. Es un poco mi trayectoria laboral en la geotecnia. Dentro de la área de aplicación de la geología en minería, muy a grandes rasgos, el geólogo tiene injerencias en, por ejemplo, proveer información para lo que son los diseños de los taludes mineros, las áreas de depósito de los materiales, denominados botaderos, los materiales estériles, aporta información para el diseño de los muros de las presas de relieve. También en la parte de infraestructuras para lo que son los análisis de suelo, de fundaciones, y un área muy grande también dentro de la geología, dentro de minería, es toda la zona netamente del área de geología, que se encargan de exploración de recursos, control de ley, a veces hidrogeología. Entonces, en un proyecto típico vamos a tener esos componentes como son minas, botaderos, presas, y hay un rol del geólogo y del geotécnico para probar la información necesaria para diseñar esos componentes, ¿no? Generalmente son equipos de trabajo grandes. Les voy a mostrar, por ejemplo, la estructura del organigrama de la empresa en la que trabajo actualmente. Van a ver que hay aproximadamente 50 o 60 geólogos que trabajan en una mina
a cielo abierto, cumpliendo distintas funciones. La función principal, digamos, si lo puedo resumir en una sola línea del área de geotecnia en minería, es proveer los parámetros de diseño de talud. O sea, ¿qué es el diseño de talud? ¿Cuáles son esos parámetros? Son los distintos parámetros que configuran la geometría de una mina a cielo abierto. Entonces, va a haber un ancho de berma, una altura de bancos, un ángulo de los taludes que van a estar en función de distintas propiedades geológicas y también de operativas de la empresa y de control de seguridad. También vamos el geotécnico tiene que proveer cuál es el ángulo interrampa de diseño y los ángulos globales, que están en función nuevamente de las características de cada uno de los depósitos y su evolución geológica y geotécnica. Parece algo sencillo, es una tablita, al fin del día lo que uno reporta al área de planificación y de diseño, pero para generar esa tabla se requiere una serie de trabajos diversos y multidepartamentales, o sea, hay esos grupos de trabajo grandes que con su labor reúnen la información para generar los modelos. Y el contexto o el objetivo de este parámetro de diseño que provee geotécnico es lograr una configuración de excavación que sea óptima desde en el contexto de seguridad, recuperación de mineral y rendimiento financiero. O sea, tres pequeñas palabras que en realidad generan un balance muy complejo y una interacción muy dinámica para lograr ese balance. Para esta primera parte les voy a mostrar un poco un gráfico que me gusta mucho para mostrar cuáles son los componentes que llevan al diseño final de esos parámetros que estoy hablando recién. O sea, primero hay una etapa que incorpora mucha información geológica para la generación de los distintos modelos que van a componer el modelo final geotécnico que se llama. Va a haber una caracterización de cada uno de los sectores geométricos donde se quiere minar, va a haber un análisis del diseño desde el punto de vista de cuáles son las configuraciones óptimas, cuáles son las regulaciones que cada país van a limitar nuestros criterios de diseño, una serie de análisis para lograr una estabilidad aceptable de los taludes, o sea, ese es uno de esos tres componentes en la excavación, que es lograr el punto óptimo entre seguridad y recuperación de mineral. Y finalmente una parte importante que también nos da mucho trabajo, que es la implementación de ese diseño, ¿no? Y el control posterior a la implementación. Como parte de las herramientas que utilizamos y algo que quería compartir brevemente, la evolución de esas herramientas a lo largo de lo poco que llevo de carrera, que son solamente 15 años, ha sido bastante rápido, se ha pasado de los métodos tradicionales de mapeo con brújulas y cintas y tablas de recolección de datos, a pasar a realizar fotogrametría con cámara fija, y en la actualidad el mundo está gobernado por los drones. Actualmente el mapeo de superficie, el 80% del mismo se realiza con la utilización de drones, que dan una cobertura muy amplia, flexibilidad para la toma de información, eliminan puntos ciegos, permite disminuir el riesgo, no tenemos que estar ya trabajando contra el talud, recolectando la información, donde estamos puestos a caídas de roca, polvo, equipos mineros. Y si bien la tecnología avanza y cuando ustedes ingresen a trabajar en este campo van a ver cómo va progresando la tecnología, por detrás los conceptos básicos geológicos siguen siendo los mismos. O sea, la información que se colecta es la misma, pero la forma de colectarla va a ir cambiando y la forma de representarla o modelarla es lo que evoluciona muy rápido y permite ver distintos
en realidad incluso aumentada, hacer el mapeo. Hoy en día se generan modelos tridimensionales de una mina, fotografías, y mediante realidad aumentada se conecta un grupo de geólogos de distintos puntos del mundo y en tiempo real realizan la rotación del modelo 3D y van mapeando y discutiendo a través de un chat si esta estructura tiene tal inclinación, o si el relleno tiene tanto espesor, o si hay oxidación o demás. También lo mismo sucede en la parte de la evaluación de la adquisición de información a través de sondaje. Hoy en día la geofísica, los instrumentos geofísicos han avanzado mucho, seguramente lo han visto en otras charlas de profesionales del petróleo, pero también en la minería se utiliza mucho la geofísica de pozos para obtener información estructural, de resistividad, de alteración, lama, flujos, de geología. Las zonas se han vuelto una herramienta de captar información y almacenarla y usar en la actualidad, y muy versátil y práctica. La mayoría de los equipos se pueden desplegar en el terreno fácilmente con una persona o dos. Si uno tiene suerte, le van a asignar un ayudante, y con suerte ese ayudante le haga sombra cuando esté colectando la información. Pero si no, tranquilamente uno trabaja con el equipo y una camioneta de forma autónoma. Unos ejemplos por ejemplo, de las capacidades de los software actuales para procesar esa información. Hay un número grande de software que nos permiten procesar esa información geológica, geotécnica, y reconstruir, por ejemplo, la traza completa de un sondaje, hacer mapeos directamente sobre el sondaje y obtener información aerográfica del mismo, hacer análisis cinemáticos e incluso evaluar el rango de confidencia o el rango de una estructura en cuanto a si es confiable el trazo del mapeo o no. O sea, es de forma automatizada, son herramientas que nos ayudan a trabajar en forma más precisa y de mejor calidad, y obtener más de la misma investigación. Voy a hablar un poquito de cómo se construyen estos distintos modelos y quiénes interactúan en ellos. Para la conformación de un modelo geotécnico que va a ser la base de los distintos análisis, generalmente se compone de 4 modelos principales, que son el modelo geológico, que es básicamente una representación de la geología local. Dicho así de esa manera, generalmente los ambientes mineros donde se emplazan cuerpos mineralizados tienen una geología muy compleja y muchos eventos de deformación y alteración. O sea que el modelo geológico es la base principal del trabajo del geotécnico. Hay un equipo grande de geólogos que se dedica a la actualización y a la constante revisión de este modelo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Fabi? No, seguí nomás, Maxi. Adicionalmente al modelo geológico, con toda la información estructural colectada, se hacen modelos de dominios estructurales, donde se vuelca toda la información estructural colectada por los distintos métodos de adquisición de información, y se sectoriza, por ejemplo, un talud minero en función de las familias que interceptan esa configuración específica, ¿no? Y se pueden brindar distintos tipos de gráficos en roseta, donde se muestran las mejores orientaciones desde el punto de vista de estabilidad y las peores. El modelo de macizo rocoso se elabora a partir de la información colectada de análisis de laboratorio y busca determinar, proveer las propiedades de resistencia de cada uno de los componentes litológicos que exploran en una determinada área de interés, ¿no? Está en relación
relacionada con las propiedades de resistencia del material. Y finalmente, un modelo también de importancia que constituye el modelo geotécnico que en nuestra área debemos generar, es el modelo hidrogeológico, donde trabajan un grupo de geólogos especializados en hidrogeología para caracterizar cuáles son las condiciones hidrogeológicas, los niveles freáticos y la permeabilidad de cada una de las distintas unidades. Con toda esta información se generan modelos tridimensionales geotécnicos que compilan básicamente todos los modelos anteriores, como los modelos geológicos, la litología, la alteración, las zonas mineralizadas, los estados de estrés, los modelos estructurales, cuáles son los planos mayores, fallas, niveles de aclasamiento, plegamientos. El modelo macizo rocoso asigna las propiedades de resistencia de cada uno son materiales, demuestra que están en el laboratorio, análisis de campo, y el modelo hidrogeológico ayuda a determinar cuáles son los niveles freáticos que van a estar involucrados en cada uno de los sectores, que son algo que puede afectar negativamente el minado, ya sea por producir inundaciones en la zona del minado o por reducir la propiedad de resistencia de los taludes. Finalmente, una vez que se colecta toda esta información, se evalúa cuáles son los mecanismos potenciales de rotura que pueden existir en cada uno de los sectores, si se pueden dar fallas por planares, fallas en cuña, y deslizamientos de qué tipo podríamos encontrar en cada uno de los sectores que tenemos propuesto minar. Si pueden darse deslizamiento a nivel de un banco, o sea, deslizamientos pequeños, deslizamientos a nivel de interrampa, que son múltiples blancos que podrían fallar a través de una estructura, o deslizamientos globales, que son generalmente que llegan a la prensa internacional. Otro de los aspectos importantes del punto de diseño son la definición de los criterios de aceptabilidad, que van a ser cuáles son los factores de seguridad en los cuales yo voy a trabajar y voy a diseñar ese talud minero. ¿Cuál es el factor de seguridad que voy a utilizar para tanto un banco, un nivel mayor de interrampa o un nivel global? El factor de seguridad no es otra cosa que una relación entre la fuerza de resistencia del material y la demanda que se le va a ejercer a eso por causa del minado, ¿no? Cada uno de estos factores se determinan siguiendo las políticas de cada una de las empresas, los estándares internacionales y algunos requisitos regulatorios que son típicos de cada país. Si bien a nivel global hay unos requisitos mínimos que se pueden decir estandarizados, cada país tiene regulaciones específicas y el geólogo geotécnico tiene que cumplirlas en sus diseños y validarlas. A medida que mayor es el riesgo mayor es la consecuencia de un riesgo, el factor de seguridad va aumentando progresivamente. ¿Cómo se diseña un banco, una berma? Lo principal, desde el punto de vista de seguridad, es determinar cuáles son los posibles mecanismos de colapso por accionar de las estructuras que estamos interceptando con el minado, y cuál es la predicción del largo de derrame. Si una cuña se desprende de uno de los bancos, cuánto material proyectaría y cuál sería el ancho mínimo que se necesitaría para contener ese material en una berma de contención, que es uno de los escalones que se ven en todo diseño de minero típico. Eso está en función nuevamente de los criterios de aceptabilidad y cuánto quiero yo con posible derrame. Si quiero contener todo, si quiero contener un cierto porcentaje. También se realizan en esta etapa los análisis de estabilidad, tanto como dijimos a nivel de banco, a nivel de escala global, para determinar cuál es el factor de seguridad
que tiene nuestro diseño y si cumple con ese criterio que nos mandó la empresa, ¿no? Y las regulaciones. Y finalmente se llega, después de un proceso que puede llevar el trabajo de 30 a 40 personas y varios meses de actividades y varios tipos de ensayos y programas de investigación, a generar un modelo de diseño, una tabla con distintas características que se deben, geométricas que se deben aplicar en cada sector para cumplir con esos factores de seguridad, y se provee al ingeniero de diseño todos los parámetros para que él pueda diseñar ese talud minero en cada uno de los sectores, en función de sus características geológicas, geotécnicas. Finalmente, concluido toda la etapa de diseño, se pasa a la parte de implementación, que es también un rubro muy importante dentro de la minería, porque aquí se va a validar qué tanta incertidumbre tenían nuestros modelos y qué tan lejos de la realidad hemos quedado con nuestro diseño propuesto. Nada es 100% confiable. Cada uno de estos modelos tiene una incertidumbre incorporada que va a estar en función de la cantidad de información que pudimos colectar. Y es muy importante que nosotros podamos validar estos diseños y monitorear que el minado cumpla, la relajación del macizo rocoso que estamos minando cumpla con esos criterios de diseño, y estén en el rango de formación que hemos establecido. Uno de los controles en la implementación de toda mina, los controles principales que se deben tener son el control de las voladuras, que son operaciones de energía muy grandes que pueden desestabilizar un macizo rocoso, el control de los programas de presurización o de extracción de agua, y el monitoreo de desplazamientos o de formación, ¿no? Es un área bastante interesante como campo de aplicación. Muchos geólogos se dedican exclusivamente, por ejemplo, hay geólogos contratados para trabajar para compañías que se dedican a hacer voladuras, geólogos que se dedican a trabajar exclusivamente en la parte de monitoreo o de dewatering, por ejemplo, en hidrogeología. Cada uno de estos componentes tiene profesionales que se especializan en uno de estos componentes y pueden desarrollar toda su carrera en esa área. El control de voladura, como mencioné, es importante para poder validar que con el efecto del minado nosotros no estamos dañando el talud y generando unas condiciones de inseguridad que no sean aceptadas. Desde el lado del monitoreo, que tal vez una de las áreas en las que más he trabajado y que más me ha gustado, hay realmente un sinnúmero de instrumentación que nos permite monitorear prácticamente en tiempo real todo lo que está ocurriendo en nuestra zona de excavación. Podemos modelar los descensos piezométricos, podemos modelar las deformaciones de los taludes, podemos observar en qué dirección se está deformando, cuánto se está deformando, en qué velocidad, y podemos colocar alarmas y hacer predicciones sobre esa deformación e incluso predecir el tiempo de un potencial colapso de un talud. Las tecnologías que existen actualmente son variadas, como dije, desde láser y radar, que permiten la adquisición de cientos de miles de puntos en escasos minutos. Del tiempo de recorrido tal vez de un escáner o de un radar son en el orden de 2 minutos para escanear 180 grados de visualización y generar un número de puntos impresionante. Cuando recién comencé a trabajar hace 15 años, los escáneres que teníamos tomaban 30 puntos por minuto. Ahora toman 140.000 por segundo. Entonces, la tecnología ha ido evolucionando y nos ha permitido ver cada vez con más detalle lo que está ocurriendo en un ambiente minero. Hasta el punto de que se pueden visualizar los taludes completos y ver áreas donde hay posibles deformaciones y puede medir en tiempo real cómo es
el aumento de esa deformación en el tiempo y predecir si se está acelerando o puede llegar a haber una estabilidad. Y los rangos de observación o el rango de trabajo son milímetros. O sea, podemos ver deformaciones de menos de 1 milímetro en áreas enormes y con un detalle y con una frecuencia de barrido de 2 minutos por el sistema. Es muy interesante el trabajo en la parte de geotécnica. Quería mostrarles, eso básicamente resume rápidamente cuáles las tareas base o los roles principales que un geotécnico tiene que desarrollar en un ambiente minero. Para lograr esos modelos que mostré, por ejemplo, en la empresa en la que estoy actualmente trabajando, el área de geotecnia tiene 24 profesionales trabajando, todos geólogos o ingenieros civiles en algunos casos, y a eso le deberíamos sumar otros 30 o 40 geólogos en el área de geología, control de ley, expansión de recursos, exploración. O sea que estamos hablando de una mina de tamaño medio a grande, puede tener áreas, departamentos de geólogos que rondan las 50 personas, 60 personas. Es un campo de trabajo interesante y que tiene mucho dinamismo, mucho recambio de personal. Una área que tiene salida laboral en este momento. Dentro del trabajo de geotécnico, si bien, como mencioné, hay roles básicos que se deben cumplir en la descripción del puesto de geotécnico, cada mina y cada trabajo en particular va a tener necesidades específicas y nuestro trabajo va a ser tratar de cumplirlo lo mejor posible, y eso nos puede llevar a realizar distintas actividades en distintas operaciones. Quería compartirle entre esa variabilidad, por ejemplo, algunas de las tareas interesantes en las que me tocó trabajar y por las cuales me contrataron en alguna de las empresas en las que trabajé. Uno de mis primeros trabajos fuera de Argentina, me tocó ir a trabajar a una empresa de una mina a cielo abierto en Tanzania, donde tuvieron un problema de inestabilidad muy grande en uno de sus taludes, que llevó a un pensamiento masivo del talud, con ver lo que sería, se denomina una falla talud global. En esta empresa, una sección del tajo, del pic, como se denomina, de 200 metros de altura por 270 metros de ancho, se desprendió, colapsó y liberó un volumen de material de 7 millones de toneladas. A mí me contrataron en esta empresa posteriormente a ese evento para encargarme de la supervisión de la remediación y el reminado de ese sector con controles geotécnicos, digamos. Si pueden ver, por ejemplo, aquí este bloque que se desprendió tiene 50 metros de altura. Es un edificio prácticamente. Este solo bloque que es una parte de todo el volumen de material que está desprendido ahí. Entonces, en esta mina me tocó trabajar mucho desde el punto de vista del monitoreo, o sea, el control de implementación. Ya había un diseño, falló, y ahora se tenía que hacer una remediación, rediseñar y controlar la implementación segura del nuevo rediseño, digamos. Entonces yo entré ya en la última etapa a trabajar en la empresa. Se utilizó en ese momento una tecnología que era bastante nueva, tenía 5 o 6 años en ese momento los radares, y ahora se usan, bueno, prácticamente todas las minas de cielo abierto tienen algún monitoreo con radar.
En ese momento era una tecnología nueva, que algunas minas, por ejemplo, no había radares en Argentina en esa época todavía. Me tocó ser el encargado de trabajar en eso. Cuando me contrataron, mi puesto era geólogo de manejo de taludes, y me preguntaba, cuando me dieron la descripción del rol, o me dieron el contrato de trabajo, ¿por qué ese nombre? Bueno, lo tuve bien presente cuando fui a trabajar y vi el talud. Y verdaderamente me encargué de manejar los taludes durante todo mi periodo de trabajo en esa empresa. Voy a compartirles, por suerte, esta empresa decidió invertir en estos sistemas de monitoreo a tiempo y pudo predecir el colapso de ese talud, que en otros ambientes pudo haber sido catastrófico y haber causado fatalidades y severos daños a la infraestructura. Incluso en el momento que geotécnico encargado predijo que se iba a producir un colapso, muy pocas personas lo creyeron, porque la mina siempre había sido estable y siempre era el material rocoso competente y nunca habían tenido una estabilidad de ese tamaño anteriormente. Entonces, no todos le creyeron. Voy a tratar de mostrarles un video, si me permiten. No, lamentablemente tenía un video sobre el colapso, cosas raras de ver en el ambiente, un colapso en talud global. Aquí hay una imagen, por ejemplo, del inicio de las tareas de remediación. Se colocaron equipos desde la parte superior del material colapsado y se fue minando en forma sucesiva todo el material colapsado, siempre con un monitoreo geotécnico continuo de tiempo real para poder determinar cualquier posible inestabilidad que estuviera ocurriendo. Y finalmente se logró remediar el talud completo. A la empresa le llevó 2 años a remediar este evento de desfallamiento, 2 años en los que tuvo ingresos marginales, digamos. O sea, fue un desafío muy grande para la empresa recuperarse de este evento. Por eso la importancia de un modelo geotécnico detallado en tiempo oportuno. Otra de las tareas que quería compartir y que me tocó trabajar fue en esta misma empresa. Se estaba realizando una minería a cielo abierto en una zona que antiguamente había sido mina subterránea. Antiguamente, en el 1930, esa zona había tenido minería, y ahora se estaba haciendo un cielo abierto y no se tenía una información detallada de dónde se encontraban esas galerías y esas cámaras de minado de la minería antigua. Solamente se contaba con este mapa que muestro ahí, del 1960, que mostraba los túneles y distintas galerías, pero esa era toda la información con la que se contaba. Y obviamente representaba un riesgo mayor para la operación el encontrarse con una de estas cavidades en forma inesperada, ¿no? Pueden colapsar el techo de una de estas galerías y hacer que un equipo, un personal, cayera dentro de una cavidad que tenía varias decenas de metros de profundidad. Entonces, se le dio al área geotécnica la tarea de buscar un método de investigación para poder determinar dónde se encontraban estas galerías y generar un modelo que permitiera predecir la ubicación de todas las cavernas o cavidades o sectores minados y permitir colapsarlo en forma segura. Para eso
hicimos en esa época un modelo de trabajo que contemplaba utilizar información de geofísica y escáneres para tratar de obtener un modelo tridimensional de cada una de esas cavernas. Entonces, en ese momento estaban iniciando muchos trabajos con radares de penetración de terreno, que era una tecnología nueva, y que se estaban probando en distintos sectores del mundo. Y dijimos, bueno, podemos utilizar esta tecnología para hacer un modelamiento de la subsuperficie y tratar de identificar zonas con túneles o cavernas y luego perforar y poder hacer un escaneo tridimensional de la labor minera. Entonces, contaba básicamente de un equipo de radar con estos componentes que se arrastraba por la superficie y generaba un perfil que podía llegar hasta los 20 metros de profundidad. Ese era nuestro objetivo, y nos permitía determinar la posible ubicación de una caverna, ¿no? Y posteriormente el plan era perforar y con un escáner tipo sonda ingresar a la zona de la caverna y hacer el modelo, escanearla y hacer un modelo tridimensional. Con ese objetivo nos pusimos a trabajar con un modelo que habíamos hecho. Tratamos de digitalizar ese mapa antiguo, hicimos un modelo basado en las observaciones de las cavernas que estaban, de las labores que estaban ya explorando en superficie. Hicimos un área de testeo que recorrimos con el equipo, tanto llevado a cuesta como en un vehículo, y cubrimos el área. Lamentablemente, los métodos geofísicos en ese sector no funcionaron porque eran rocas que se llaman BIF, que son depósitos de hierro bandeado, entonces tenían mucha absorción de las señales de radio y en vez de penetrar 20 metros con el equipo logramos penetrar 2. Entonces la única forma de encontrar las labores fue cuando nos caímos en ellas. O sea, desde el punto de vista geofísico no funcionó, si bien trabajamos mucho y desarrollamos mucho la tecnología para arrastrar esa zona y cuál era la mejor configuración de antenas y distancias para obtener mayor profundidad. La parte geofísica en esta mina no funcionó y terminamos solamente utilizando las perforaciones y el escáner para poder determinar la ubicación de la caverna y darle la geometría específica. O sea, sí se cumplió con el objetivo, pero no de la forma que lo habíamos planteado. Por suerte, dio la casualidad que en mi segundo, tercer trabajo, me contrataron una empresa en República Dominicana que tenía un problema similar, geotécnico. Estaban minando una cantera de caliza y tenían cavernas naturales ocurriendo dentro de esa zona de caliza que no había forma de predecir, y que también implicaban un riesgo grande para la operación. Entonces, no sé si la suerte me dio tener una segunda chance de probar este método que habíamos desarrollado en otra empresa, con el radar. Esta vez escaneamos la zona de la cantera de caliza, hicimos como 30 kilómetros de líneas arrastrando el radar de penetración. Y nos permitió generar un modelo tridimensional de los posibles sectores de ocurrencia de cavernas y pasar a testearlo. Hicimos perforaciones, encontramos las cavernas y pudimos modelarlas. Eran cavernas bastante complejas porque eran cavernas natural por disolución de carbonatos, así que había estalactitas, estalagmitas, geometrías muy, muy complejas, no era una labor humana, así que requería un modelo muy detallado para
las cavernas y varias perforaciones para observar cada una de las aristas con el escáner, digamos. Finalmente, logramos realizar todas las fases de la modelación, de obtener un sistema de detección temprana de cavidades con una sonda geofísica, que tuviera la suficiente precisión como para detectar cavernas de distintos tamaños y proveer un modelo que estuviera bien ajustado espacialmente. Por ejemplo, aquí se ve una comparación entre lo que es el modelo predicho por la geofísica en color rojo y la caverna escaneada con el láser. O sea, logramos tener en ese sector entre 50 centímetros y 1 metro de diferencia en la correlación entre la geofísica y los escaneos, y logrando llegar a profundidades de más de 50 metros. O sea que esto le permitió a la empresa tener una forma de controlar su operación en la zona de caliza a un costo mínimo, porque anteriormente para lograr investigar el terreno se tenía que hacer perforaciones. O sea, perforaciones ciegas con una malla determinada para tratar de determinar si existía alguna caverna por debajo de la zona de trabajo por cada nivel. O sea, con este equipo geofísico y el escáner logramos proveer una herramienta de manejo de ese riesgo excelente, o sea, un costo del equipamiento nada más. O sea, esto lo muestro como una experiencia laboral porque es algo que no es directamente relacionado con la geotecnia en sí, pero sí es algo que se pueden encontrar en su campo de trabajo, que hay algún problema específico de cada empresa que requiere que se plantee una hipótesis de trabajo y se resuelva, ¿no? Y puede ser muy variable. No siempre le vas a pedir que hagan mapeos y diseñen un talud. Puede haber un rango grande de trabajos y de actividades que son interesantes porque te permiten aprender nuevas tecnologías y aplicar nuevos conceptos, ¿no? Bueno, esa es mi presentación. Un poco compartir las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera y algunas de las actividades que me han brindado desafíos y satisfacciones. No sé si hay preguntas o quiero darles gracias por haber participado en esta charla. Bueno, entonces vamos a ver el chat. Fue más que nada saludos, ¿sí? Okay. Sí, se metía por ahí algo, no sé qué, en el sonido, que no sé dónde, porque no estaban todos apagaditos, pero no sé dónde aparecía el sonido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comenzamos a charlar en general. Los pozos de esas minas, Maxi, ¿cuántos metros tiene así de profundidad? El pozo de las minas esas que mostraste. Son variables. Por ejemplo, en el sur de Santa Cruz, en lo que era Cerro Vanguardia, se tenía un número, eran vetas hidrotermales poco profundas con mineralización de oro, y ahí había, lo que tenía de particular es que había como 60 tajos diferentes, 60 pits diferentes para cada uno de los sistemas de beta, y algunos variaban desde 50 metros de profundidad hasta los más profundos 150 metros de profundidad. Pero en las minas más grandes de oro, por ejemplo, o de cobre, los taludes pueden llegar a los 300, 500 metros, y tenés minas como Chuquicamata que van actualmente 1 kilómetro y medio de profundidad, 1 kilómetro y medio de corte de talud. Y en las partes de minería subterránea que
que no es por ahí mi especialidad. Hay minas, por ejemplo, en Sudáfrica, que están actualmente llegando a los 6.000 metros de profundidad. Sí, las de subterráneas sabía tan profunda, pero estas que tienen que hacer o sea, el talud, ¿no es cierto?, te da la superficie a excavar, el agujero que tenés que hacer arriba tiene que ser impresionantemente grande, ¿no? Y Sí, generalmente pueden variar entre 2, 3 kilómetros de diámetro, un pit. Pueden tener geometrías variables según la mineralización, tienden a ser subcirculares, pero no siempre. No sé. Y la profundidad va variando, sí, por etapas. O sea, generalmente nunca se inicia la excavación digamos, del tajo, la cantera final, sino que se va a hacer por fases, se va profundizando paulatinamente, vamos profundizando y cortando un poco de material de los costados, digamos, para que haya una relación entre la tasa de recuperación de mineral y la tasa de minado estéril, ¿no? Y también para permitir que los trabajos geológicos avancen, porque obviamente uno cuando inicia una mina se cuenta con información de superficie y con información de algunos sondajes, y esto a veces es insuficiente, muchas veces, digamos. Entonces, para minimizar el riesgo, tanto de seguridad como financiero, generalmente se minan en etapas. Perfecto. Acá una pregunta de Carlos Camiletti. ¿Tenés alguna opinión sobre el desastre del dique de Minas Gerais? ¿Has visto algo? Bueno, sí, o sea, algo dentro de la tragedia. Estos eventos de inestabilidad de presas han cambiado la normativa global en el manejo de presas. Este año se han actualizado todos los estándares globales para el manejo de presas. Por ejemplo, se prohibió el método de construcción que se utilizaba en esas presas, que era el avance sobre relaves, que era un método constructivo que muchas minas utilizaron. Ahora, actualmente está prohibido ese método de construcción, o sea, para minimizar el riesgo. Y también se actualizaron todas las normativas de presa y se recomendó que hubiera un geotécnico especializado por cada una de las presas, tanto de relaves como geológicas. Así que también abre un campo de aplicación para nuestra carrera nuevo. O sea, ya existía, pero ahora por normativa se requiere que haya más número de profesionales trabajando en forma específica. Antes se utilizaban algunos profesionales de la mina y consultores que diseñaban, pero que no estaban en forma continua, y ahora se requiere que haya un especialista en forma continua. Entonces, sí ha habido cambios producto de esos eventos de tráfico. Sí, además es súper interesante, porque ya te especializarías en lo que pasa en esa mina en particular, o sea, ya tendrías, tu enfoque, ¿no es cierto?, sería resolver lo que le pasa a la mina esa. Vas a otra y tenés que ponerte a estudiar otra vez, me imagino, o a probar otra vez. Sí, o sea, por ejemplo, para el tema de empresas es una especialización misma, donde el geotécnico de 30 años de experiencia trabajando en empresas, que es un tema de muy alto riesgo, y donde requiere una experiencia tanto técnica como un conocimiento práctico que lleva años desarrollar. Verdaderamente lleva años desarrollar la experiencia para trabajar en eso. Entonces, son pocos los profesionales que se dedican a eso, y por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, consultores especializados, tenemos geotécnicos especializados para trabajar ahí, pero además tenemos un comité revisor que está compuesto por un panel de expertos internacionales, que la edad promedio de ese panel son 75 años. Claro. O sea, tenemos 4 revisores que en total suman como 300 años de experiencia en empresas. El consejo de ancianos tiene. Y gracias a Dios que lo tenemos, porque son ambientes complejos. Y sí. Te preguntan, dice, en las cavernas, ¿cuáles son las mayores profundidades que tienen? Pero la pregunta creo que está relacionada más que nada, ¿hasta dónde llegás con el escáner? ¿Hasta qué profundidad llegás con el escáner? Ese escáner tiene solamente una limitante, que es no puede escanear
en agua, o sea, no puede sumergirse. Entonces llegás hasta donde el nivel freático te lo permita. Si la caverna es muy profunda y está inundada, hay que drenarla primero para poder escanearla. La profundidad a la que podés desplegar el escáner ronda hasta los cables llegan hasta casi los 300 metros. Ya necesitas un montacarga para correrlo porque no te da la fuerza para desplegarlo, digamos. Nosotros en esa zona de República Dominicana donde trabajábamos teníamos un tren de barras de 50 metros de profundidad. Sí, perdón. No, perdón. No, No, lo que te decía es que más que nada lo que se va buscando, lo que es seguro, ¿no es cierto?, para el nivel donde se está trabajando. Una vez que se baja ese nivel de alguna manera, se buscarán cavernas más profundas, o sea, es un trabajo continuo que se va haciendo. Exacto, o sea, sí. Generalmente se iba generando el modelo, como mínimo, necesitábamos tener el modelo de los próximos 2 bancos que se iban a minar. Entonces, se va a volar un banco de, puede ser 10 metros, 15 metros, vos tenés que tener ya modelado hasta los 30 metros, o sea, y ese era más o menos el estándar de trabajo. Por suerte, en esa mina la penetración era entre 50 y 80 metros, así que nos daba un tiempo para poder trabajar seguro, digamos. Claro, mucha más seguridad. Dice que para iniciarse como geólogo geotécnico, ¿cómo se puede hacer? Dice, ¿con el título de geólogo alcanza? ¿Necesitas algún máster o algún estudio adicional? No, con el título de geólogo alcanza. Como les mostré, hay un área enorme en cada una de estas empresas que se dedica a la geotecnia, y uno puede entrar en cada uno de estos componentes. Puede entrar en el área que hace monitoreo y después se va moviendo y haces diseño o mapeo. Puedes entrar en el área de geología y después moverte a geotecnia. Obviamente, a medida que te vas especializando, te querés dedicar a algo muy específico, siempre hay máster y doctorados que se pueden hacer para ayudarte a progresar profesionalmente. Hay actualmente algunas carreras directamente de geotecnia, no de geología, que dan en algunas universidades del mundo, donde ya uno se recibe con el título de geólogo, ingeniero geotécnico. Pero vos las mismas... Sí, perdón. ¿Vos las mismas compañías donde trabajabas te iban de alguna forma dando cursos, dándote la posibilidad de capacitación y todo eso? Claro, sí. O sea, tenés dos áreas de formación. La empresa tiene programas de desarrollo y de cursos, y también tenés otros profesionales más avanzados o en niveles más superiores que te van capacitando y te van entrenando. Ya sea porque te asignan tareas específicas y te enseñan cómo hacerla, o te dan una tarea para realizar y un plazo. Pero sí hay departamentos grandes y siempre se va guiando y aprovechando la experiencia de las personas que tienen más años ahí. Y este fue mi caso, digamos. Siempre he tenido en muchas actividades algún mentor, alguna persona, y a través de la empresa he hecho muchos cursos específicos, tanto para manejo de software, para algunos cursos de maestrías y participar de simposios internacionales. Generalmente en el área de tanto de presa como geotecnia de minería hay un buen número de simposios que se dan de forma regular, donde se juntan todos los profesionales a nivel mundial de las áreas, y por 2 o 3 días se ven los progresos en los distintos campos y se comparte información. He tenido la suerte de participar, las empresas normalmente te permiten participar de esas actividades y te van formando, ¿no? Y eso es lo que te permite estar un poco al tanto de las tecnologías, porque como mostré, hay a veces desarrollos específicos que en una empresa se están haciendo que uno no tiene conocimiento, o no es el problema específico en tu área, entonces no le dedicaste atención. Claro. Otra pregunta, y dice, en Brasil cambió la normativa y ahora la responsabilidad penal de rotura de diques es de los CEOs de las compañías y no de los profesionales que lo que hacen, ¿no es cierto? Ingenieros en minas, geólogos actuantes.
el comentario de Javier Pellegrini y te dice que está muy buena la charla, Maximiliano, sumamente importante la geotecnia para la seguridad operativa de la mina y cuidado del medio. Otra pregunta que tenés dice, ¿cuál es el tipo de roca que más complica en cuanto a estabilidad? En realidad, y este es un punto de vista nada más, ¿no? El tipo de rock más complicado es el más resistente. ¿Por qué? Porque cuando hay estructuras que se conjugan para generar una inestabilidad, las rocas no se deforman demasiado, sino que pasan de un estado estable a un estable muy rápidamente. Por ejemplo, en esa mina que mostré como ejemplo, la roca era muy competente, tenía 230, 250 megapascales de resistencia. No admite, pero la deformación máxima de un talud global, que es un área enorme que se está deformando, solo fueran 30 centímetros. Se movió 30 centímetros y colapsó completamente. En cambio, la roca, que uno lo puede ver que es menos competente, tiene deformaciones más plásticas y mucho, y te da muchas advertencias antes de derrumbarse, pero una roca competente puede generar una cuña y estabilizarse en el plazo de 1 o 2 horas. Entonces son las más riesgosas para trabajar porque el procedimiento es rápido, tenés que tener el sistema de monitoreo muy bien seteado con respecto a los tiempos de lectura y a las alarmas, porque si no te perdés el evento. O sea, te fuiste a dormir y en la mañana siguiente colapsó un talud. Entonces, las minas trabajan con sistema de 24 horas, con equipos rotativos, turno día y turno noche, los 24 horas de día, los 365 días del año. Y controles automatizados y además revisiones periódicas de los sistemas de monitoreo por paneles expertos. Genial, genial. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o pueden prender las cámaras y los micrófonos, pues ya estamos todos... Así los veo. Sí. Así los ves. Ahí está Charlie, Martín. La Romina, que no es tan Romina. Manuel. Maximiliano, felicitaciones, sí. Muy buena la charla. Realmente es un orgullo para la institución que bueno, que un egresado nuestro se esté desempeñando en tu campo, que en este caso es la minería, pero minería de alta gama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y qué bueno que la cátedra de geotecnia cuente con tu colaboración y que los estudiantes de geología puedan tener tu visión y estar en contacto con lo último de la tecnología y con casos de estudio prácticos que bueno, no todas las asignaturas tenemos esa suerte, así que felicitaciones, Maxi. Bueno. Gracias. En realidad es recíproco. Yo le quiero agradecer a Gustavo Fábrega por darme la oportunidad de trabajar, de participar en su cátedra, porque verdaderamente yo también aprendo mucho, porque la mecánica de suelos también es una especialidad muy grande, y yo me he dedicado poco a la mecánica de suelos, y la verdad que me actualizo con Gustavo y me mantengo aprendiendo, ¿no? Así que es recíproco y lo disfruto mucho. Bueno. Están saludando ya. Dicen muchas gracias por las respuestas, muy interesante. Saludos. Así preguntas no hay más, pero muy buena charla, muy buena Maxi, muy linda y completa charla, etcétera, etcétera. Yo creo que, no sé, lo que has logrado, ¿no es cierto?, no cualquiera llega, porque por más que muchos empiecen a hacer geotecnia en distintos lugares, así llegar a sostenerse en el tiempo y a ser buscado, ¿no es cierto?, llegan pocos. O sea, en sí son pocos a nivel mundial los que tienen tu experiencia y tu tarea, ¿no? Pero muchísimas gracias, Matías, Maxi, por favor, me leí Matías.
muchísimas gracias y espero que no te haya sido muy pesada la preparación de la charla, no se te notó nervioso ni nada, así que Bueno, perfecto. sí me llevó un tiempo. He notado que no guardo muchas imágenes mías trabajando, así que me costó encontrar Bueno, fotos con mi equipo de en más, trabajo. sí, de ahora en más empezás Voy a cambiar eso, me voy a sacar fotos con mi equipo de trabajo, con las personas que trabajo día a día, porque uno se pone a buscar imágenes y siempre encuentra una foto de una roca y no encuentra la persona con la que trabajó esos 5 años de su vida, ¿no? Sí, Y es raro. sí, es demasiado. Sí, hay que guardar los recuerdos. Bueno, Sí. entonces no hay más. Muchas gracias por esa respuesta, interesante disertación. No hay más, así que damos por terminado el ciclo de charlas. Espero que quienes hayan participado lo hayan disfrutado. Para nosotros realmente fue muy lindo hacerlo, muy lindo realmente. Nuestras expectativas se cumplieron y más, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo seguimos con este tipo de eventos, ¿no? Porque es re interesante más que nada, ¿no es cierto?, ver trayectorias, pero ver también los chicos, ¿no es cierto?, que participan, que están trabajando, que están en este momento cursando, la idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que pueden hacer y que todo se aprende y que todo se puede y que hay que darle nomás. Y lo lindo que es también es lograr encontrar el gusto en lo que uno hace, ¿sí? No decir esto no me gusta. En todos los trabajos hay algo que a uno le gusta y que puede desarrollar y sentirse completo y completa, ¿no?, trabajando en eso. Dice, se puede conseguir una charla para compartir con colegas, muy buena experiencia. O sea que Maxi, por ahí vas a tener que dar charlas para compartir con gente que está en la tuya también. Bueno, nos faltó, ¿sabes qué? Tu contacto, si podés llegar a darlo, el mail, si te interesa. Sí, claro. Nos Se los faltó paso por el chat, si quieren. por el chat. Bueno, O pasarlo se por los el chat. dicto. Y para alguien así que lo quiera, y bueno, y quedamos, capaz que es una buena idea eso de ir dando charlas de especialistas para gente que quiere especializar. Bueno, Maximiliano, Bueno, hoy ando problema con los nombres. Bueno, muchísimas gracias a todos, y a ustedes por darme la oportunidad. concluimos con el ciclo de charlas entonces este año. Chao, Maxi. Hasta luego a todos. Buen fin de año para todos. Gracias, igualmente. Gracias, Maxi, Gracias. igualmente. Gracias, igualmente. Gracias.